camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en este programa para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando. Y hoy quiero hablarles en primera instancia de algo que no muchos tienen en claro y que les pasa y que tiene que ver con el estrés. Hablamos siempre del estrés bueno, del estrés malo. ¿Dónde hay que poner el límite con el estrés? Cuando el estrés bueno, entre comillas, pasa a ser el estrés malo. Entonces, vamos a ir mechando, así te pongo en claro más o menos de qué se trata esto. Lo más importante es que hay que tener en claro qué es el estrés, porque aquello a lo que nosotros llamamos comúnmente estrés es una respuesta natural y hasta necesaria de nuestro organismo delante de situaciones que nos pasan, situaciones que percibimos como una amenaza. Esto suele pasar cuando sufrimos cambios importantes en nuestra vida que están provocando un desequilibrio en nuestro interior, en nuestro bienestar, en nuestros pensamientos. Entonces, en ese periodo nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo bastante grande para poder volver a adaptarse y a disfrutar de ese equilibrio que teníamos. Y todo esto que tiene que ver con el estrés, hay que sentirlo para que lo entiendas, para que lo puedas identificar, para que puedas poner vos en el pie, en el freno, cuando ves que ese estrés ya no te está haciendo bien. Cuando sentís que ese estrés ya te está dando sintomatología física, ahí es donde quiero apuntar. En realidad, que una situación sea positiva o negativa depende de nosotros mismos y de cómo la evaluamos y de cómo la transitamos. Los tránsitos y las cosas que nos pasan no son iguales para vos que para mí, obviamente. Pero es muy importante cómo afrontamos esas situaciones, cómo se va reaccionando ante situaciones similares del pasado y que tienen que ver con lo que nos pasa hoy. ¿Qué recursos tenés? ¿Con qué recursos disponés? Tanto los tuyos como los de tu entorno. Y de cómo reaccionás ante lo inesperado, de cómo tolerás de repente una frustración o la incertidumbre, porque acá con el tema de la incertidumbre también nos podríamos desviar del tema del estrés y hablar de la ansiedad, pero hoy no quiero hacer eso. Así que tenemos que partir de una base, de una misma situación que puede ser distinta para cada uno de nosotros, como te decía recién. Entonces, Fabi, ¿qué es el eustrés? Bueno, es nada más ni nada menos que el proceso de estrés adaptativo. Esto nos habla la psicología, ¿no? O lo que es lo mismo al estrés positivo. Nuestro organismo se activa durante el tiempo necesario y nos ayuda a enfrentar la situación que se nos presenta delante.
En el caso contrario sería lo que se llama distrés, y ahí es donde te quiero apuntar, porque eso se da cuando estamos delante de algo que por el motivo que sea no somos capaces de afrontar. Es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer, y que a veces es tan alto que al no ser adaptativo entra en la faceta de desadaptativo, y ahí es donde viene el peligro. La falta de recursos puede tener consecuencias muy altas en lo físico, como por ejemplo te puede dar agotamiento, falta de energía, pérdida de apetito, enojo, dificultad para descansar, nerviosismo. Después viene el tema de la ansiedad, la tristeza, entre muchas otras cosas. Por distrés se entiende un conjunto de estímulos que son dañinos, que nos debilitan, que restan confianza en nosotros mismos y que nos sacan esas fuerzas para actuar. Por ejemplo, la crítica destructiva, estoy hablando, esos jefes ofensivos, como en el caso de Irene, que está viviendo una situación de estrés laboral. Este tipo de cosas hay que esquivarlas. Sí, ya sé que es difícil, me vas a decir, Fabi, ¿cómo hago? Bueno, hay que trabajar mucho con vos, mucho con tu interior. ¿Para qué? Para que no te salgas del eje. Eso es lo importante. El distrés es el tipo de estrés que nos va a perjudicar siempre y que debemos alejar de nuestras vidas, y que no nos hace bien día a día, porque se acumula. No es que hoy nosotros estamos con distrés y mañana se va. No. Esto es como con la energía, cuando uno se desarmoniza. No es que hoy se siente desarmonizado y mañana se va a sentir bien. No. En lo que habitualmente, consideramos como estrés, es la palabra que vos utilizás y me decís, Fabi, estoy estresado. En algún momento de nuestras vidas podemos tener este tipo de estrés, y es normal y es común, pero vamos a ser mucho más felices si conseguimos disminuir esos momentos, si somos conscientes de que el estrés no nos beneficia y empeora nuestras condiciones de vida. ¿Y qué es, Fabi, el eustrés? Eso no es exactamente estrés. Es una sintomatología distinta. Es una sensación de que algo nos sacudió y ponemos en alerta ese estrés para que nos proteja, ¿sí? Esa es la luz roja del semáforo. Y a veces también es necesario, para salir de esa zona de confort y correr ciertos riesgos, para cambiarse de silla, como te digo siempre. Ahora, el tema del distrés, como te decía, que es el malo, tiene 5 fases que tenés que analizar muy bien. Cuando la mayor parte de nosotros usamos la palabra estrés, en realidad lo que nos queremos referir es a efectos negativos de este.
a ese estrés negativo. Y es una enfermedad, entre comillas, o una sintomatología que está cobrando mucha fuerza en los últimos años. Hay investigaciones que dicen que el 89% de los americanos experimentan este síntoma, ¿no?, de estrés malo, y que solo el 59% admite sufrirlo más de una vez a la semana. Así que fíjate en las condiciones que estamos viviendo. Cada uno de nosotros va a experimentar en algún momento de la vida el distrés, y eso te tiene que servir a vos para trabajarlo de una forma distinta. Pero sin embargo estamos tan acostumbrados a esos síntomas que están cobrando mucha fuerza en los últimos años. Hay investigaciones que dicen que el 89% de los americanos experimentan este síntoma, ¿no?, de estrés malo, y que solo el 59% admite sufrirlo más de una vez a la semana. Así que fíjate en las condiciones que estamos viviendo. Cada uno de nosotros va a experimentar en algún momento de la vida el distrés, y eso te tiene que servir a vos para trabajarlo de una forma distinta. Pero sin embargo estamos tan acostumbrados a esos síntomas que nos quedamos ahí cómodos y los aceptamos como parte de un trabajo exigente, de criar a los chicos, de envejecer, de pagar las cuentas, de esa comida rápida, porque no tenemos tiempo de llegar y poner a hacer una comida saludable. Entonces todo eso se va acumulando, y cada vez se hacen más investigaciones con respecto a esto. Y como te decía antes, se pueden experimentar, hay 5 fases, pero se pueden experimentar varias fases a la vez. O bien estar parado en una fase particular y ir circulando por las 5. A mí me preocupa desde el lado que la sintomatología que da el distrés, o sea, el estrés malo, desarmoniza mucho más que cualquier otra situación que te puedas imaginar. Más que un duelo, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Porque estás en una tensión continua. Cuando tenés el distrés o el estrés malo, continuamente estás en tensión. Y eso hace que los chakras empiecen a funcionar mal, que el aura pierda su brillo, y que empieces con una sintomatología física que es muy incómoda. Y de ahí partimos con la ansiedad, ataques de pánico, porque después del distrés, la sintomatología que viene es el ataque de pánico, ¿sí? Porque uno está pasado de vuelta. Entonces, lo que quiero lograr con esta explicación que te estoy dando es que entiendas que es peligroso para tu salud física, para tu salud mental, y que cuando estás desarmonizado estás en alerta, estás en peligro. Hablando de desarmonización, te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar, pedirme una consulta, hacerme alguna consulta que tenga que ver con algo que te está pasando o con respecto a algún tema que te interese que toquemos en el programa, y para que puedas seguir leyendo sobre toda la información que yo hablo en el programa y algunas que todavía no estamos tocando,
podés buscar la página de Facebook, que es Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. No esperes a caerte, busca una solución, siempre hay una solución. Y en los testimonios que vamos pasando semana a semana, hoy no les traigo testimonio porque quiero que escuchen un audio de un neurólogo. Vas comprobando cómo las personas enseguida salen adelante, cómo enseguida van armonizándose y su vida va cambiando, pero va cambiando porque ellos van trabajando con su interior. Esto, como te digo siempre, no es magia, esto es ciencia. Entonces, si somos 100% energía y no tenemos energía, el cuerpo obviamente va a funcionar mal y va a dar sintomatología física. Y cuando digo tener energía, no es la energía que vos te levantás y decís, hoy tengo energía para hacer cosas, mañana no tengo energía, no, de esa energía no hablo. Entonces, bueno, volvamos al tema que eran las fases del distrés. La primera fase tenemos fatiga, por ejemplo, fatiga física y mental crónica. A pesar de tener normalmente energía física y mental, en esta fase se experimentan algunas señales de que el distrés está empezando a afectar nuestra vida, está empezando a afectar esas reservas de vitalidad. Y esos picos regulares que se tienen de fatiga extrema hacen que tengas la necesidad de dormir más de lo normal. Seguramente vas a tener una carencia de entusiasmo, un agotamiento que te obliga a tomar quizás algún ansiolítico o algún calmante. Cuando uno está en esta primera fase y vuelve del trabajo, lo único que se desea es colapsarse de todo eso. Y con el tiempo el derrumbamiento diario parece empezar mucho más rápido, hasta que una mañana ya no podemos salir de la cama, ya estamos sumados en todo eso que nos está pasando y estamos desbordados. Generalmente en esta fase los análisis médicos clínicos no encuentran ninguna prueba orgánica de que hay una enfermedad, porque no hay ninguna causa médica que ellos puedan ver, que para ellos no es relevante, pero claro, ya acá el tiempo nos empieza a jugar en contra. En esta fase también no suele haber suficiente motivación para hacer algo al respecto con lo que nos está pasando y queremos recobrar esa vitalidad y no podemos. Entonces uno acaba creyendo que los problemas de fatiga son solo porque uno está envejeciendo, porque uno se está poniendo más grande, porque la vida es así. Entonces ya en esta primera fase, cuando los médicos no te encuentran nada, es cuando para nosotros los terapeutas la luz roja se entiende y pasamos de una urgencia a una emergencia, ¿sí? En esta primera fase es donde pedir ayuda sería la palabra, ¿sí? Donde deberías correr a hacer algo para estar mejor, porque las otras fases son mucho más complicadas. Te comenté que son 5, te hablé de la primera, nos quedan 4, así que imagínate cómo esto del distrés va avanzando. En la segunda fase empiezan los problemas interpersonales y empieza ese desenganche emocional. En esta fase el comportamiento comienza a cambiar y como consecuencia
se experimentan varios problemas con personas allegadas a nosotros, compañeros de trabajo, familia, amigos. Se empieza a pensar que el mundo entero se volvió en contra nuestro. Se empieza a pensar que el otro es nuestro enemigo, que es el conductor que nos corta el camino, que es el otro el que tiene la culpa, para sintetizártelo. Y empezás a estar a la deriva con sentimientos opuestos, con emociones conflictivas. En esta etapa es donde te empezás a desconectar de los demás, incluso de las amistades y de la familia. Y te empezás a enfocar en acontecimientos que son realmente triviales, y vas invirtiendo cada vez menos tiempo en esas relaciones afectivas y te vas alejando. En la fase 3 es donde empieza la turbulencia emocional. Es donde empezamos a cocinar a fuego lento la etapa anterior, que es donde estaba todo en ebullición. Acá es donde las emociones internas se hacen cada vez más agitadas y acaban afectando esas capacidades que tenemos en el día a día. Y los problemas, esos interpersonales que te decían, se hacen en esta fase mucho más pronunciados. Por consiguiente, la capacidad de mantener el equilibrio emocional, mantenerte en tu eje, como te decía al principio, disminuye y uno se vuelve deprimido de golpe, o empezás a explotar ante la mínima cosa que te pasa. La reacción a lo que alguien dice o hace, o incluso a cómo una persona nos mira, es a menudo el desencadenante ante todo lo que tenemos adentro y necesitamos expresar. En la fase 4 es donde empiezan las dolencias físicas crónicas. En esta cuarta fase el cuerpo comienza a informar en voz alta de que está pasando demasiado tiempo en un estado de estrés crónico. Y el síntoma más común es la tensión muscular, en particular en el área del cuello, de los hombros, en las zonas lumbares, detrás de la cabeza, y empiezan las migrañas y no te puedes relajar. Tampoco en esta fase los médicos, mediante análisis, suelen encontrar claras causas fisiológicas de las dolencias que tenés. Por suerte, como te decía, estamos los terapeutas que tenemos todas las herramientas en nuestras manos para poder activarnos rápidamente, pero de que nosotros nos activemos, el primer paso depende de vos, porque si vos no venís a mí, ¿cómo puedo yo ayudarte? Y en la fase 5 del distrés, ahí es donde vienen las enfermedades que están muy relacionadas con el estrés. Acá ya hay un agotamiento crónico. En este punto el daño invisible al cuerpo y acumulado durante el tiempo se manifiesta fácilmente en forma de enfermedades muy específicas como resfríos, gripes, úlceras, colitis, asma, hipertensión.
sube la diabetes, problemas cardiovasculares, y empieza un serio estado de esa deterioración física. Empiezas a caerte muy rápidamente. En esta fase, cuando uno quiere relajarse, por ejemplo, irse de vacaciones, el cuerpo pasa cambios hormonales que pueden provocar emergencias médicas, porque vos querés parar, pero el interior no puede. Es comúnmente cuando las personas tienen estrés malo, del que estamos hablando, que es el distrés, y dicen, bueno, me voy a tomar unas vacaciones porque necesito desenganchar, y la persona está en las vacaciones y sufre un infarto, porque colapsó, paró de golpe, y esa no es la forma. Y esto también explica muchas veces por qué nos enfermamos durante las vacaciones o durante el fin de semana. El porcentaje más alto en que se diagnostican enfermedades graves son los fines de semana y son durante las vacaciones. ¿Cuántas veces oíste hablar de personas que dicen, estaba bien de vacaciones y de golpe ocurrió esto? Bueno, porque estás parando la máquina de golpe, y eso es lo que el cuerpo no necesita. Esta fase, la quinta, ha sido comparada muchas veces con un estado de edad avanzada, porque así te sentís. De hecho, las investigaciones científicas demuestran que la quinta fase del distrés es sinónimo de un envejecimiento rápido y acelerado. Pero también, aparte de estas 5 fases que tiene el distrés, hay síntomas psicológicos y emocionales. Ahora nos tenemos que ir a una tanda. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4862-7670, 4862-7670, y el celular es el 155-106-1944. Desde aquí, desde un camino al más allá, me despido. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.